Érase una vez en lo más alto del cielo, donde las estrellas brillaban como diminutas joyas, vivía un unicornio muy especial. Su nombre era Lunaris, y no era un unicornio cualquiera. A diferencia de sus hermanos, que galopaban por las verdes praderas de la tierra, Lunaris habitaba en la luna. Un lugar solitario, pero lleno de misterios. Su pelaje era blanco como la nieve, y su cuerno de un azul pálido reflejaba la luz de las estrellas. Pero lo que lo hacía realmente único era su capacidad de escuchar los susurros del cosmos, aquellos secretos que nadie más podía oír. Lunaris amaba su hogar. Cada noche se posaba en lo alto de un cráter y observaba la Tierra desde la distancia. Las luces de las ciudades parecían luciérnagas perdidas en la oscuridad, y las montañas de la Tierra le parecían pequeñas comparadas con los altos picos de la Luna. Sin embargo, Lunaris tenía un secreto. A pesar de la belleza que lo rodeaba, se sentía solo. Desde su nacimiento, ningún otro ser lo había acompañado. Los otros unicornios no podían llegar hasta la luna, y las estrellas, aunque eran sus amigas, no podían hablarle como él deseaba. Sus únicos compañeros eran los vientos del espacio y los ecos de los planetas lejanos. Un día, mientras Lunaris se paseaba cerca de un valle lunar, algo extraño sucedió. Sintió una vibración bajo sus cascos, algo que nunca antes había sentido. El suelo tembló y de pronto una grieta se abrió bajo sus pies. Lunaris, sorprendido, trató de huir, pero la grieta lo atrapó. Cayó en una caverna oscura y profunda, un lugar que nunca había visto en sus incontables años de vagar por la luna. La luz de las estrellas no podía alcanzarlo allí abajo, y por primera vez, Lunaris sintió miedo. Dentro de esa caverna una oscuridad absoluta lo envolvía. El aire era frío y el silencio pesaba como una roca sobre su pecho. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, algo comenzó a moverse en las sombras. De pronto, un par de ojos brillantes se abrieron en la oscuridad, observando a Lunaris con una mirada maliciosa. Eran los habitantes de las sombras, seres antiguos que habían estado atrapados en la luna desde tiempos inmemoriales. Eran criaturas que se alimentaban de la luz y la alegría de otros seres, y ahora tenían a Lunaris en su poder. «¿Qué tenemos aquí?», dijo una voz aguda que resonaba en todas direcciones. «¡Un unicornio! ¡Y no cualquier unicornio! ¡Un ser de luz atrapado en nuestra oscuridad!». Lunaris, con el corazón acelerado, intentó levantarse y huir, pero las sombras comenzaron a deslizarse hacia él. Se enroscaban en sus patas, le susurraban palabras que lo llenaban de temor y desesperación. Su luz, la que siempre lo había protegido, comenzaba a desvanecerse. Los habitantes de las sombras lo rodearon, disfrutando del dolor que provocaban en él. Sentía que la vida se le escapaba, que la oscuridad lo consumiría por completo. «¡Nos alimentarás por siempre!», susurraron riendo en coro. Lunaris, debilitado, apenas podía mantener su cuerno iluminado. Pero en lo más profundo de su ser, algo se encendió, un pequeño rayo de esperanza. Recordó las historias que las estrellas le contaban sobre la fortaleza de los unicornios, sobre cómo su luz era capaz de atravesar cualquier oscuridad. Si podía encontrar dentro de sí esa luz, tal vez lograría escapar. Con gran esfuerzo, Lunaris cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Respiró hondo, ignorando los susurros y los ojos brillantes que lo acechaban. En lo más profundo de su alma, encontró una chispa, pequeña pero brillante, que comenzó a crecer. Poco a poco, su cuerno azul pálido comenzó a brillar con más intensidad, hasta que la caverna se llenó de una luz cegadora. Las criaturas de las sombras gritaron de dolor, retrocediendo, intentando escapar de la luz. Pero era demasiado tarde. Lunaris había recuperado su poder. Con un último destello de energía, Lunaris liberó una onda de luz que hizo que las sombras se desvanecieran, disolviéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Exhausto pero victorioso,
Lunaris cayó al suelo, respirando pesadamente. Había sobrevivido a su primer gran desafío, pero sabía que esto no había terminado. Cuando finalmente salió de la caverna, el paisaje de la luna había cambiado. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el aire, que siempre había sido frío pero tranquilo, ahora estaba cargado de una energía pesada. Algo más estaba sucediendo. Algo mucho más grande que los habitantes de las sombras. Lunaris levantó la vista hacia las estrellas buscando respuestas, pero el cielo, que siempre había sido su guía, estaba en silencio. Lunaris sabía que no podía quedarse quieto. Aunque había derrotado a los habitantes de las sombras, algo mucho más oscuro se acercaba. El aire en la luna nunca antes había sido tan denso, y el silencio del cosmos, que solía reconfortarlo, ahora lo inquietaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Lunaris galopó a toda velocidad hacia un lugar que solo él conocía: el Templo de las Estrellas Antiguas. Una construcción olvidada en la cara oculta de la luna, donde las respuestas a los misterios del universo estaban escritas en las paredes. El viaje no fue fácil. Mientras corría a través de los desiertos lunares, las sombras intentaban alcanzarlo nuevamente. Parecían haber regresado, más fuertes y numerosas. Cada vez que Lunaris sentía que una sombra se acercaba demasiado, lanzaba una ráfaga de luz desde su cuerno, disipándola por completo. Pero estaba agotado. Sabía que no podía seguir así para siempre. Las sombras se hacían más rápidas, más inteligentes y poco a poco lo rodeaban. Finalmente, cuando ya no podía más, divisó el templo. Era una estructura enorme, hecha de material antiguo que brillaba tenuemente bajo la luz de las estrellas. Las columnas se alzaban hacia el cielo y en el centro, una gran puerta resplandeciente parecía llamarlo. Lunaris usó sus últimas fuerzas para llegar al templo y empujó la puerta con su cuerno, liberando una ráfaga de luz que alejó a las sombras, al menos por un momento. Dentro del templo, el ambiente cambió. Ya no había oscuridad, sino una sensación de paz y seguridad. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y constelaciones, y en el centro, una esfera flotaba, irradiando una luz suave pero poderosa. Lunaris se acercó a la esfera sabiendo que contenía las respuestas que tanto buscaba. «¿Por qué las sombras me atacan?», pensó Lunaris mientras observaba la esfera. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, la esfera comenzó a brillar con más intensidad. De pronto, las estrellas en las paredes comenzaron a moverse, formando imágenes en el aire. Lunaris observó con asombro cómo se desarrollaba una historia ante sus ojos. Mucho tiempo atrás, los guardianes de la luz habían protegido la luna y todos sus habitantes. Eran unicornios como Lunaris, con el poder de controlar la luz y mantener el equilibrio entre el día y la noche. Pero con el tiempo, los guardianes fueron desapareciendo y la oscuridad comenzó a reclamar su lugar. Los habitantes de las sombras habían sido sellados por los guardianes en las profundidades de la luna, pero con la desaparición de estos, las sombras habían comenzado a liberarse. Ahora, las sombras querían destruir la última fuente de luz pura en la luna, Lunaris. Si lograban apagar su luz, se apoderarían del satélite por completo y la Tierra también sufriría las consecuencias, ya que la luna perdería su brillo y los seres de las sombras comenzarían a invadir el mundo de los humanos. La esfera se apagó lentamente, dejando a Lunaris con una sola opción. Debía recuperar el poder de los guardianes. Solo así podía salvar la luna, la Tierra y su propia vida. Pero había un precio que pagar. Para obtener ese poder debía realizar un sacrificio. Lunaris se dirigió hacia el centro del templo donde un altar se alzaba ante él. Sobre el altar descansaba un antiguo cuerno de unicornio, el símbolo de los antiguos guardianes. Sin dudarlo, Lunaris tocó el cuerno con el suyo y al instante, una corriente de energía lo atravesó. Su cuerpo se iluminó por completo y por un breve momento pudo sentir el poder de miles de estrellas recorriendo sus venas. Pero no todo era tan fácil. De repente, el suelo comenzó a temblar y el templo empezó a desmoronarse. Las sombras
que habían estado esperando afuera, encontraron una manera de entrar. Ahora eran más grandes, más fuertes, y rodearon a Lunaris intentando apagar la luz que emanaba de él. Lunaris no tenía tiempo que perder. Recordando las enseñanzas de los guardianes, cerró los ojos y se concentró en la luz que aún fluía dentro de él. Sabía que esta era su última oportunidad. Debía liberar todo su poder, pero eso significaba que tal vez nunca podría volver a ser el mismo. El sacrificio del que hablaba la espera no era algo físico, sino el sacrificio de su vida, tal como la conocía. Con un rugido de energía, Lunaris lanzó una poderosa onda de luz desde su cuerno, que se extendió por todo el templo y más allá, alcanzando las profundidades de la luna. Las sombras fueron destrozadas al instante, disolviéndose en el aire como polvo. El temblor cesó y una calma abrumadora llenó el lugar. Lunaris cayó al suelo, agotado, pero sabiendo que había cumplido su misión. Al abrir los ojos, Lunaris se dio cuenta de que ya no estaba en la luna. El paisaje que lo rodeaba era completamente diferente. Estaba en un vasto campo verde bajo un cielo despejado, lleno de nubes blancas y suaves. Un arroyo de agua cristalina corría cerca de él, y el aire era cálido y acogedor. Por primera vez en su vida, Lunaris sintió una paz absoluta. Había sobrevivido, pero no solo eso. Había sido transportado a un lugar donde los unicornios podían vivir en armonía. Un lugar que los guardianes habían creado para aquellos que lograban vencer la oscuridad. Lunaris ya no estaba solo. A lo lejos, pudo ver a otros unicornios galopando libremente. Ellos lo saludaron con alegría, sabiendo que había salvado no solo a la luna, sino a todos ellos. Finalmente, Lunaris había encontrado un hogar. Un lugar donde su luz podía brillar sin miedo y donde nunca más estaría solo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.